Seguimos adelante en Tele Buen Día, recibiendo ahora con mucho gusto a Claudia Bello, tiene 38 años. Ustedes seguramente ya la reconocen a propósito de algunas participaciones públicas, por ejemplo, una entrevista con el diario El País, también con nuestro colega Nano Fole para Canal 10, madre de 2 hijos, una niña de 8 años y un varón de 6, es licenciada en nutrición, comunicadora además, y lo que la trae por acá no es precisamente ese rol de comunicadora, de nutricionista, sino es víctima de violencia doméstica, un tema que ha emergido con muchísima fuerza en los últimos tiempos y por eso nos parece valiente el testimonio de Claudia esta mañana. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, Daniel. Gracias por el espacio. Bueno, un espacio que tú has generado, voluntariamente, porque el camino más fácil muchas veces es ocultar. Lo difícil, lo duro es publicitar una circunstancia tan tremenda, tan terriblemente dolorosa. Sí, claro que sí, en primera instancia, porque lo primero que tú debes de superar es el gran miedo que da y que paraliza esta situación, las amenazas, la inseguridad, el poco respaldo que a veces uno puede sentir en ese dolor en silencio de tantas mujeres uruguayas y también algunos hombres que en este momento nos estén mirando del otro lado. ¿El poco respaldo se puede traducir en esa frase desafortunada de algo habrá hecho, por ejemplo? No. ¿Sentís eso? No, el poco respaldo, hablo específicamente de un marco jurídico que no sea fuerte, contundente en la protección de una madre, de una víctima. Y en el caso, hoy en particular, quien más me tiene aquí, no solo por mí, sino por tantos hogares uruguayos que esté pasando exactamente lo mismo, es defender a mis hijos. Bien, 2 hijos, una niña de 8 y un varón de 6. De 6 años. ¿Has asumido que era un tema delicado el equilibrio entre la aparición pública y preservarlos a ellos? Sí, lógicamente. ¿Mediste eso? Lógicamente, pero también es la única herramienta que en este momento yo tengo como madre y como ciudadana para de alguna manera cortar el vínculo, el círculo de violencia doméstica que esta sociedad enferma tiene hoy día. ¿Qué pasa? Hay un mensaje que quizás muchos profesionales hayan dicho y la gente no lo haya entendido con claridad. En un hogar con violencia doméstica, si se crían niños, el día de mañana serán ellos quienes violenten a sus padres y serán ellos en 20 años más quienes violenten en el fútbol, en la calle, a un taxista, a su esposa y a sus hijos. Mi camino fue difícil. Tomar la decisión indicó separarme y dividirme en dos, corazón por un lado y razón por otro. Mira que me hablaron mucho, Daniel. Necesité muchísimo apoyo para tomar la decisión del divorcio y entender que realmente lo hacía para salvar 2 personas, a mis hijos, y dejar en la sociedad 2 niños sanos realmente. Bien, sí, ha de ser difícil además para ellos advertir toda esta circunstancia que tiene que ver ni más ni menos que con sus padres, ¿no? ¿Cómo fue naciendo esta circunstancia que precipitó la instalación del dispositivo de seguridad? Bien, me acuerdo como si fuera el día de hoy, el 3 de agosto del 2011, fueron a buscar a mi domicilio a mi ex esposo, y fue procesado por un delito de apropiación indebida, no por violencia doméstica. A raíz de eso, le salva esa instancia la vida a mi familia, porque quedo yo afuera con su celular, con su computadora, y de alguna manera me permite encontrar una doble vida que pasaba delante de mis ojos y que no solo no la vi, sino que jamás la sospeché. No la sospecho, ¿no? Nunca, jamás sospeché nada. Hablo de mujeres, por ejemplo, y no estoy intentando hoy pasar ningún tipo de factura. Soy adulta, soy responsable de mis actos, tengo conciencia. A quienes protejo hoy, sí lucho, es la bandera de mis hijos, nada más. No una mujer despechada, dolida o un caso de infidelidad. Porque así como las mujeres también apareció el abuso, el consumo de cocaína a mis espaldas y pegado a mis hijos, cuando yo salía 12 horas a trabajar para traer el pan a mi casa. Antes de eso, Claudia, ya hubo situaciones de tensión, de agresividad. ¿Tú notabas que había algo que no estaba bien ya en ese vínculo, en esa relación? Sí, claramente. Lamentablemente para mí fue muy difícil entender la violencia psicológica, como lo sé que lo es para la mayoría de las personas que la están sufriendo, que la ¿El ejercicio padecen. era de violencia psicológica exclusivamente? Específicamente para conmigo, durante 11 años viví un mundo de mentiras, de engaños y de maltrato. Abuso psicológico, falta del respeto, agresiones verbales permanentes, descrédito. Logró hacerme creer que el cielo, a pesar de que lo veía celeste, era naranja, porque me inactivó como persona, me bloqueó, porque es un excelente manipulador y porque hoy día
gracias a los especialistas, al estudio de mis hijos, de los psicólogos y psiquiatras, al relato familiar, se puede extraer que él es un psicópata. Tengo un diagnóstico de su enfermedad, es una personalidad enferma con la que viví. Bueno, que eso también genera esa situación delicada para los chicos, ¿no? Para los niños. Claro que sí. No sé si corresponde, porque de pronto allí ya uno no quiere ingresar a ese ámbito privado y ese ámbito delicado de la intimidad, precisamente. Pero, ¿qué dicen los niños a todo esto? En realidad yo los protejo lo máximo que puedo de todo esto. Y de esto justamente es mi lucha el día de hoy. Yo quisiera, Daniel, que ojalá nunca, ¿tú tenés hijos? Que nunca te tocara escuchar entre el abanico de posibilidades de tus hijos por haber vivido lo que vivieron en su hogar, lamentablemente. Un abanico de problemas a futuro a nivel de salud emocional en los cuales puedan decirte trastorno de la personalidad negativa desafiante. Y que en algún momento alguien te pueda llegar a insinuar que si yo hoy no estoy aquí y lucho por ellos, posiblemente, como en tantos hogares, pueda estar criando una persona que el día de mañana tenga una inconducta grave, severa, que pueda ser no solo un agresor, que la droga quizás pueda ser el menor de los problemas. Y creo que con esto te estoy diciendo mucho. Bien, tiene 6 años, uno de los niños que ya tuvo alguna situación en el colegio y hubo una advertencia. Vamos al móvil, vamos al contacto con Gustavo Sáenz, porque vamos a hablar del dispositivo que debe cargar, digamos, ¿no? Porque se transforma en una carga, ¿no? En definitiva, eso que puede salvarte la vida en un estrés. Sí, claro. Pero te da gran tranquilidad, tú lo has dicho eso, ¿no? Es dos cosas a la vez. Una gran tranquilidad que me permite, por el apoyo y la contención que agradezco a través de este medio a la policía, quien me ha ayudado mucho, a poder salir a trabajar a mi casa y traer la comida a mis hijos. Pero por otro lado, realmente el miedo sigue. El miedo está presente, está todos los días. Vive conmigo en mi casa. Claro, allí hay varias circunstancias que queremos hablarlas. Primero, hay un plazo determinado, son 120 días. Exactamente. Tú te preguntabas el otro día, ¿qué pasa en el día 121, por ejemplo? ¿Es un tema a ser ajustado en este marco de una cuestión relativamente nueva? No podría darte la respuesta. También es cierto que no puedo vivir con este aparato toda la vida, que no es la idea tampoco, ni tanto de los actores que quieren proteger a las víctimas, ni de nosotras mismas. El tema es que depende de cada caso, y en mi caso en particular, a lo que es una persona enferma, de una personalidad muy agresiva, de mucho riesgo, y tanto yo, que también tendré mi parte, muy frágil, muy vulnerable frente a él y a su gran manipulación, corro demasiados riesgos el día de mañana, pero tampoco podría vivir con ese aparato. Pero no solo de él, Daniel. Lo que yo recalco es que este tipo de personas, y ya lo he vivido, me envía mensajes a través de otra. Después de las apariciones públicas, ¿hubo más amenazas? Por el momento no, solamente llamados molestos. Antes de la instalación del dispositivo hubo 11 denuncias. 11 denuncias, de las cuales jamás fui citada en el juzgado de violencia doméstica, segundo turno, juez Dardo Nievas, a quien mañana voy a ir a ver en persona al juzgado de familia, porque hoy peleo por una citación a mi hija de 8 años, en las cuales hay innumerables informes pidiendo por favor, de especialistas renombrados como Natalia Trenchi, que piden por favor no revictimicen a esa niña, y que quizás sea uno de los motivos, Daniel, por los cuales muchas mujeres no inician este camino, o hacen la primera denuncia y tienen miedo y la levantan y no sostienen su postura de defender su vida y a sus hijos. ¿Por qué? Porque no las respaldan, porque nunca las citan, porque citan a la madre y al padre al mismo momento y en el mismo día. Y pasa 4 horas la madre y el niño del otro lado de una pared pensando, lo que yo pueda decir va a molestar a papá, se va a angustiar y tener miedo a las represalias. Yo me senté en la comisaría de la mujer en San José y Paraguay y me levanté sin denunciar 2 veces. Por suerte volví, por suerte dejé el corazón de lado y usé la razón y aprendí después de mucho apoyo, y a quien tengo que agradecer es a la licenciada de psicología Marta Balfré, psicóloga que ha sido testigo acá de violencia física, por supuesto, para ustedes, y abogada especializada en violencia doméstica, quien apuntaló a mi caso y no me dejó
caer, cosa Bien. que sí lo hacen las mujeres hoy día. Bueno, estuvimos aquí sí con Marta Balfre. Vamos a ir al primer contacto con Gustavo Sáenz y con la diputada Alma Mayo, que además tiene algunas críticas, como lo adelantaba Gustavo en su primera intervención, respecto a este dispositivo, que uno, la verdad, creía, o que mucha gente probablemente creía que era inviolable el sistema, que instalada la tobillera no había forma de violarla, y sin embargo la prueba está planteada en esta situación que afecta a otra mujer y que esta persona que daña el dispositivo sigue prófuga. La eficacia de la policía allí también está seguramente en cuestión. Gustavo, adelante. Sí, justamente, Daniel, estás dando pie a lo que la diputada estaba sentando con la cabeza. Lo que ella pensaba, porque ella intervino en el proyecto, era justamente que era inviolable. Es más, diputada, usted le habían dicho que solamente con un serrucho o un elemento excesivamente cortante podía quitarse la tobillera esta persona. Por la información que se recogió, quiero ser bien gráfico, es como si se hubiera sacado un reloj. Es como si se hubiera sacado un reloj. Lamento las declaraciones de la señora Claudia Bello y que haya pasado por todo esto. Tratando de que ninguna más pasara por esto, un día tuve la idea de hacer este proyecto que salió, ya dijimos, como decreto. ¿Usted va a hablar con el ministro? Voy a hablar con el ministro dentro de unos días, porque pienso que yo saco al ministro, no sé, pensarán lo contrario otra gente, todo el mundo ataca al ministro. El ministro está atrás de un mostrador, de un escritorio. Atrás de ese escritorio no sé todo lo que le llega al ministro, porque con tanta gente para administrar, creo que muchas cosas las confiará en las personas, las delegará a las personas que tiene que hacerlo. Yo pienso esto. Las empresas nos dieron todo tipo de clases, todo tipo de información. Se debería tratar de informarse o de que una empresa conteste, porque tienen monitoreo en el lugar donde dan las pulseras, dejan un centro de monitoreo. La empresa mostró algo indestructible. Podría ser un caso, pero por ejemplo, el 1% puede fallar, dice. Lo hemos colocado en grandes países del primer mundo, por lo que yo dije, bueno, el Uruguay va a andar bien esto. Una malla indestructible, digamos. Volvieron a tener una pulsera en la mano, tiraron, hicieron de todas demostraciones, tiene una malla por dentro de acero, que solo dijeron que con una herramienta tipo, no sé, yo me imagino una sierra de carpintero, no, me imagino una sierra de la carne, por ejemplo, una cosa así. Bueno, resulta que dicen que la rompió con una tijera o con un cuchillo. Cuando yo salí a hablar me dijeron que estoy desinformada. Si estoy desinformada es culpa de que el ministerio no me da información. Y no me daba información ya, porque habiendo participado en todo y reconocido por los jueces que se reunían con nosotros el proyecto que había presentado y estando muy bien con toda la comisión, que fue excelente y todos con muchos deseos de trabajar, todos recibieron las mismas instrucciones que yo. La pulsera, que es la tobillera que se va a aplicar, en este caso se aplicaba tobillera para que fuera más difícil de sacar, porque el huesito de acá se podía manipular, podía adelgazar, no sé cuánta cosa. Indestructible en un 1% podía fallar. Diputada, como decimos en la jerga popular, ¿usted está insinuando que nos vendieron gato por liebre, como se dice así? Yo estoy pensando que habría que hablar con la empresa y revisar que lo que nosotros nos mostraron y nos vendieron como indestructible, prácticamente 1% que podía fallar, no se puede cortar con una tijera ni con un cuchillo. Y además este hombre ni siquiera eso, porque lo que de las versiones que tengo del ministerio, la más seria me dijo se la sacó. No que se la sacó, que la cortó, se la sacó. Lo demás, y si tengo malas informaciones, lo lamento, señores, infórmenme mejor. Me parece que soy una representante nacional que se preocupó por este tema muchísimo, que está al lado de las mujeres y más de esto, saben lo que me duele, saben lo que he dicho. Bueno, creo que tendría que haber sido otro sistema, pero dejemos, el sistema no falló, perdón, y rescato las palabras del ministro, que lo va a seguir aplicando, porque la mujer está contenida. De acuerdo al protocolo, digamos. De acuerdo al protocolo, la mujer está contenida, pero la policía tiene que aparecer apenas el hombre se corta, y parece que acá la orden fue al revés. La orden fue vení para la jefatura,
que aunque ahora lo nieguen, fue la orden porque a mí me lo declararon, ¿no? Bueno, si la orden es venite para acá o porque te sacaste la pulsera, no es así. Además, en el protocolo estaba que va preso inmediatamente. Sin la necesidad de pasar por el juez. Es más, O sea, yo me quité la tobillera, la policía me detecta, marcho preso. tal cual. Sin juez mediante, directamente a la Sí, cárcel. juez mediante. El juez que tiene este caso, yo creo que es uno de los mejores jueces, es una persona muy consciente, es una persona que estuvo en estas reuniones, por lo que aplaudo que le haya puesto la tobillera, porque con antecedentes, con toda la peligrosidad que demostró. Pero hay otra cosa. Que no la he sentido. Estaba con medida cautelar. Y una persona que tiene medida cautelar porque tiene una tobillera y por lo violento que es, no puede estar poniendo 48 horas mensajes sin que lo vayan a buscar y lo metan preso ya. Porque eso eran las ¿A medidas. usted le consta que estaba mandando mensajes? Me consta que estaba mandando mensajes y lo sabe la víctima y lo declaró. A la diputada, ¿a qué le atribuye esta serie de irregularidades desde su punto de vista? ¿A qué le atribuye? ¿Qué hay detrás? Bueno. Si es que entiende que hay algo. Sí, yo entiendo que hay algo, no digo que esté malintencionado, creo que un poco lamentablemente nos hablaron demasiado, capaz que vimos demasiado cine, porque nos hablaron demasiado y nos mostraron demasiado de países muy desarrollados, de países en donde las cosas se cumplen inmediatamente, porque si acá usted llama a la policía porque le pasó algo, mi hija fue copada con sus hijos, yo fui robada en este mismo lugar en 45 minutos, si la policía demora en aparecer en casos así, el de mi hija grave, el mío más o menos está en el común denominador de hoy día, en este caso tendría que haber estado inmediatamente. Es más, ¿saben lo que comentó la empresa? Que no lo aplicó en una ciudad de Brasil, lamentablemente no recuerdo el nombre, pero debe estar en las actas que tengo, porque ahí iba a fallar, porque la policía nunca estaba presente, por lo que veamos ese tema. Diputado, yo estuve presente en el lugar de monitoreo. Los funcionarios del Ministerio del Interior que vi sentados con sus ojos, su cabeza puesta en la pantalla, era de una concentración permanente donde en esas pantallas se van viendo las lucecitas que va indicando o que va irradiando la tobillera. Está llegando a tiempo real y es más, nos han contado que accidentalmente usted va en un ómnibus, yo voy en otro ómnibus por 18, nos cruzamos porque Montevideo es chica y enseguida ya se va avisando que yo estoy muy cerca tuyo, por poner un ejemplo, y ahí se activa inmediatamente la alarma, por así llamarlo. Y a veces que es casual y se entiende que se cruzaron dos ómnibus, dio la casualidad que en uno ibas tú y en el otro iba yo. Pero amén de eso, ¿cuál es el sistema funciona, a eso apuntaba. Funciona perfectamente. El problema está en por qué logró quitarse la tobillera, así sería el tema entonces. Para resumir esto. ¿Por qué logró quitársela? Si la rompió es mucho más grave. Pero mucho más grave, porque quiere decir que no son las tobilleras que nos mostraron a nosotros. Y habría que ver la responsabilidad de la empresa en lo que le entregó al Uruguay. Diputada, muchísimas gracias por su apreciación, creo que se aportó bastante. Daniel, desde aquí, recordamos y resumiendo, la diputada participó de ese proyecto, es la única integrante de ese grupo de la oposición. Sí. El resto, obviamente, son mujeres oficialistas. Bueno, la mayoría, pero en realidad fueron varios institutos, MIDES y mujeres, hubo 3 jueces penales, es decir, el proyecto no salió como proyecto de ley, yo ya le dije, el proyecto de ley hubiera sido más fácil, porque no hubo que hacer una acordada entre los jueces para que no realmente todos estuvieran de acuerdo siempre en poner la pulsera, que no hubiera nadie que se negara, porque ante una ley no se niega a nadie, por eso yo decía, por favor, apruébenlo como proyecto de ley, aunque con variantes, con lo que quieran, no se logró el objetivo, pero sí cumplió el objetivo de salvar a la víctima, porque estaría muerta. Con el otro sistema estaría muerta, porque el hombre pasa al perímetro, ¿y quién lo ve pasar el perímetro? Está claro, diputada, muy amable, muy gentil, diputada Mayo, entonces Alma Mayo. Daniel, continúas tú entonces con la entrevista allí en los estudios centrales del Centro Monte Carlo Noticias y reitero, esperamos haber aportado algo a esta problemática. Notable, Gustavo. Muchas gracias a ti, a la diputada Mayo, que estuvo aquí mismo también compartiendo lo que era en aquel momento esa iniciativa que termina en esta solución. Allí decíamos hoy con Claudia, hay una orden judicial de su exmarido que no puede acercarse a 200 metros por 120 días.
desde tu punto de vista, ahora como usuaria de este sistema, ¿hay cuestiones para ajustar todavía? Yo creo que sí, yo creo que sí. En primera medida, creo que las decisiones y los castigos a tomar frente a una infracción, que ya ha cometido varias, en mi caso, mi ex esposo, fuesen un poco más duras. Esto sí, así, siendo duras, no pasaría más, ¿verdad? Frente a un castigo correcto, una represalia de la justicia correcta, creo que la cosa caminaría desde otro lugar y haríamos más prevención de lo que hoy hacemos. Hoy corremos a apagar el fuego, en realidad. Claro. No estamos logrando prevenir las llamas. Bueno, Claudia, hubo más denuncias, hubo amenazas Sí. durante el fin de semana, de lo que quiero hablar. Ahora vamos a escuchar a Marisa Littner, que está vinculada en el Ministerio del Interior a este tema de los dispositivos de seguridad. Compartimos esa nota. Nosotros hemos establecido un convenio con el Ministerio de Desarrollo Social, por el cual en este momento las 9 personas que son víctimas están siendo atendidas por el Instituto Nacional de las Mujeres y los agresores de forma, digamos, por un tiempo están siendo atendidos por la Dirección de Sanidad Policial. Esto pasa a ser luego una responsabilidad que ya comprometió el Ministro de Desarrollo Social, Olesker, de que a mediados de año va a ser una tarea que va a ser realizada por el Ministerio de Desarrollo Social. En este sentido, reiteramos, acá lo más importante de este proceso es la posibilidad de establecer las vías de salida a las situaciones de violencia doméstica, logrando que la persona víctima pueda fortalecerse para poder buscar nuevos caminos en relación a su vida y al ejercicio de sus derechos y permitir a los agresores tener una oportunidad de rehabilitarse. Bien, vamos a escuchar en instantes al Ministro del Interior sobre este tema. Claudia tiene en sus manos el dispositivo y está encendido. Aquí, como una especie de ABC en los estudios de televisión, no puede haber ningún sistema electrónico encendido al momento de la entrevista. En este caso, como ustedes comprenden, debe estar prendido porque allí puede recibirse la llamada de la policía. De la policía comunitaria. De la comunitaria, exactamente. Primeramente puedo llegar a recibir, lógico, que si él se acerca dentro del metraje administrativo, entre los 800 y 200 metros, puedo recibir una llamada de advertencia, de zona de advertencia. Si pasara por acá, por Paraguay, en el ómnibus, eso debería sonar. Exactamente, y al minuto, no más, estoy recibiendo a través de este mismo aparato de mi celular una llamada de la policía de monitoreo. ¿Qué se supone que debería decir la policía de monitoreo al momento de comunicarse contigo? En ese momento me pregunta dónde estoy, hacia dónde voy, cuál es mi destino, si me voy a bajar en esa zona o no, para prevenir la posible unión o cruce entre las dos partes, ¿verdad? Lo primero que siempre recalcan es representarse quiénes son, de alguna manera saber si estoy segura, si estoy bien, si me siento tranquila. Siempre primero la contención para conmigo. Bien, ese dispositivo te protege de tu ex marido en este caso. ¿Qué pasa con los terceros? Porque Sí, hubo claro. amenazas, por ejemplo, durante el fin de semana. Exactamente. Lamentablemente esto, desde que él estaba procesado, yo recibo mensajes con detalles muy íntimos de pareja que quizás solo él o alguien demasiado cerca a él pueda llegar a saberlos, en los cuales en una oportunidad me dijo que me iba a ir a buscar el 22 de diciembre, que iba por mí como yo lo había pedido, cosa que él me había prometido que nunca más pasaría una segunda fiesta dentro de la cárcel. Y lamentablemente, 2 meses antes, a mí me había intentado atropellar una moto a la salida de Radio Sarandí, terminar la jornada laboral, la cual no denuncié, dije, la dejo pasar, fue un accidente nada más. Pero luego, ese 22 de diciembre, con ese mensaje de voy por ti, la misma moto, con las mismas características, en la otra esquina esperando mi salida. Gracias a Dios fui escuchada y no tengo la pulsera gracias a pago de favores de mi parte absolutamente con nadie. Esto no es un canje de favor. Esto es un agresor de riesgo, un psicópata descontrolado, vengativo y una mujer vulnerable que podrá sonreír y decir todos los días en la radio, buenos días, ¿qué tal amigos?, porque tiene que trabajar y seguir adelante, pero que en realidad por dentro sigue siendo esa mujer vulnerable y frágil, ingenua, que como dijo esta persona anteriormente, está buscando fortalecerse en estos 4 meses o 120 días para poder soportar y salir adelante. Ese es el punto, y además en este tránsito con los niños, ¿no?, que siguen siendo Claro que sí. la parte más vulnerable.
¿Los niños ven a su papá, hablan con él? Bueno, no tengo ningún tipo de restricción actualmente para con el vínculo entre él y sus hijos, lo cual me angustia mucho porque no pasa en otros países desarrollados como Estados Unidos, Claro, que una ley, por ejemplo, protege a los hijos. Puede ser como un elemento adicional de presión, digamos. Es que lo es, de hecho, porque necesité hacer una denuncia a los 6 días de su salida en libertad. A los 4 días, él violó el metraje dispuesto por el juez Gabriel Oanian, quien cumplió su palabra y le agradezco el día que me escuchó y le pedí ayuda después de la moto que me quiso atropellar y le pedí que pensara en esta familia con 2 hijos cuando lo liberara, porque era una potencia, un gran peligro mi ex esposo y estaba muy enojado conmigo. Y de hecho no solo es él, sino que también son los terceros, de quienes el aparato lamentablemente no me cuida. Él hizo la colocación de la pulsera, cumplió con su palabra a la libertad de él, gracias a Dios, pero él incumplió y estuvo a 50 metros mío a los 4 días de estar libre en la esquina de Radio Sarandí. Así como hace feria, en la feria de mi barrio, habiendo 50 ferias para provocarme. Hoy hablábamos de la situación esa de diciembre, pero este fin de semana también hubo como otras señales. Lamentablemente del mismo celular, porque en la radio, en la pantalla, caen los mensajes de texto de la audiencia y el mismo número me advierte que va por mí una flecha plateada, puesto en inglés en realidad, lo que se interpreta que va por mí una bala realmente. Pero como esos he tenido varios. ¿Y ese teléfono no fue detectado, no fue denunciado? Lamentablemente, cuando una persona utiliza este tipo de medios para hacer una amenaza, busca comprar un chip en la esquina que no tiene contrato y que no es trazable. Lo que yo, créeme Daniel, estoy viviendo, lo viven muchísimas personas. Es más fácil de lo que alguien piensa hostigar a alguien, amenazar a alguien y de alguna manera manipularlo. A mí desde los mensajes, desde las amenazas. Y por ejemplo, te voy a contar una serie de hechos desafortunados que viví este mes y que me angustian mucho, no solo por mí, sino por mis papás que viven conmigo y que son mayores y que en este año y medio de mi lucha han envejecido 20 años orgánicamente y mentalmente. Y es que casualmente, en 3 eventos familiares, a las 3 mañanas siguientes, mi papá deja lamentablemente el auto en la calle, los 3 días me apareció el auto roto. No se lo quisieron llevar, no lo quisieron robar, lo quisieron solo romper y molestar. Bueno, se supone que es una señal. Antes de eso, mi ex esposo, y sé que es él porque lo hizo, fue a la comisaría sexta de mi barrio, quien me apoya muchísimo y agradezco, y le pidió al policía que me llamara antes de que casualmente el auto se rompiera, para pedirle que yo le hiciera llegar un traje negro, un par de zapatos negros, para el próximo velorio y entierro que iba a tener. Si eso no es una amenaza. Y que, bueno, la justicia está enterada de todo esto, o sea... Sí, todo yo lo que se está cada diciendo cosa que acá, sucede lo tramito. Cada cosa, busco el camino, golpeo puertas, lo hice desde el principio. Es como que a ti te dijesen, señora, tiene cáncer y tiene 2 opciones, se tira a llorar en la cama, lo cual realmente lo hice, o sale la pelea. Por eso yo digo que al día 121 y no sé qué va a suceder, me puede matar, me puede pasar algo, pero me pasará luchando y de pie, porque no pienso abandonar a mis hijos, como le aconsejo a todas las madres que lo hagan, que los apoyen, que los contengan, porque si bien la policía, el Estado, las empresas tienen mucha responsabilidad en esto, la gran mayoría está en el hogar, está en casa, en permitirle reconocer un agresor, darle señales de cómo es un manipulador, de no dejarse violentar, de permitirse respetar ante todo. Yo, hace un año que pido una pericia psiquiátrica y psicológica de mi ex esposo para que entiendan el riesgo de mis hijos y mío, pues nadie la ha hecho, absolutamente nadie. Y de hecho, si la hace el juzgado especializado de familia, ¿sabes qué te puedo contar, Daniel? Que lo hace un asistente social, la cual no desmerezco en su tarea, pero que no está capacitada para detectar una psicopatía y que una persona que necesite una pericia debería de pedir un psicólogo y un psiquiatra del ITF en su denuncia o en su solicitud por escrito, porque ellos es mucho menos probable, aunque aún así un gran manipulador, las puede engañar. Bueno, ojalá que este testimonio sirva precisamente para que otras mujeres en la misma situación se animen, es lo que decimos a veces, ese papel que cumplen los medios. Hay una cantidad de mensajes aquí que han llegado respaldando esta actitud que califican como muy valiente. Simplemente en el cierre, preguntar algo que, no sé, se supone que mucha gente se estará preguntando también. ¿Qué familia tiene este hombre? Como para que también te sirva a ti de elemento para hacerlo reflexionar, supongo, en fin.
Ese es uno de los grandes problemas, porque cada caso tiene sus tintes y sus colores, y en particular el mío es que él está solo en el mundo, no tiene absolutamente a nadie más que a mí y a sus hijos, y como todo psicópata quiere su trofeo, que en este caso soy yo, y como yo decidí apartarme y dejarlo, él considera que no estoy capacitada para eso, que él es el que decide cuándo, cómo dejar a alguien. Bueno, muchas gracias, Claudia. Lamentamos además que todo este tipo de manifestaciones evidentemente remueve una cantidad de circunstancias terriblemente dolorosas. Allí está el equipo encendido. Si destruyera la tobillera, aquí queda claramente indicado también. Sí, lógico. Tengo una llamada de advertencia, algo que quisiera decir Sí. en ese compromiso que les pido a las mujeres que tengan con sus hijos y con la sociedad para responsabilizarse de cortar este círculo de violencia. También les pido que la actitud no es me colgué el aparato y que me cuiden. Yo firmé un compromiso de responsabilidad en el momento que me senté a recibir este aparato y las instrucciones. Yo me responsabilicé a actuar según el protocolo que me entregaron, acorde a cada una de las señales de riesgo como la que tú me estás preguntando. Si se cortara la tobillera, yo tengo actitudes para tomar, yo tengo un teléfono de emergencia para llamar, pero muy posiblemente ellos me ganen a mí, gracias a Dios, porque así lo han hecho en cada momento que yo estuve en alguna situación de riesgo, y que se comprometan con el programa. Es cierto que tiene, tú me preguntabas algunos detalles, por ejemplo, la batería es muy lábil. Claro. Yo quisiera saber si una persona que es distribuidora y está en la calle las 12 horas por día, con un aparato que dura 8 a 10 horas, puede ser cuidado, por ejemplo. Y cuanto más reportes, más se gasta, porque no es un celular. Consume las 24 horas del día, reporta dónde estoy parada y dónde no. Pero además de eso, hay que enchufarlo toda la noche. Y las mujeres de medios sociales bajos con violencia doméstica que no tienen luz. Entonces, yo reconozco esto como una excelente herramienta en algunos casos. Claro, fue un avance, No pero en todos. falta mucho por recorrer. Bueno, Claro que sí. acá dice, la verdad, parece una película cómica, penosamente, dice tobillera de seguridad de goma. Dice, bueno, qué lamentable la situación de la señora Bello, qué impotencia el saber que la justicia no es más severa. Excelente testimonio, dice otra persona, tremenda la historia. Nunca pensé que la problemática sobre este tema fuera tan aguda. Vean ustedes, no estamos en este tiempo, en el 2013, y hay gente que todavía, y me parece que, bueno, es un dato, todavía se sorprende por este tipo de circunstancias. De hecho, esa fue mi intención de dar la cara, porque creo que los anónimos, las siglas, las voces deformadas pueden ayudar, pero no generan el impacto de la realidad social que hoy nosotros señalamos y criticamos desde casa como actores inactivos, pasivos, de qué horrible lo que pasa en el fútbol. Fíjate, tenía 15 antecedentes y mirá lo que pasó. Bueno, esa señora del año pasado, que cuando le transmitió a su esposo que lo iba a dejar, que se iba a separar, él la mató. Yo estoy tratando de que no sea mi hijo el que dispare dentro de 10 años. Ese es el mensaje que yo quiero dejar, y que de alguna manera este sistema en este país me responda y me contenga judicialmente de la manera correcta y con los tiempos correctos ante esa posibilidad para mis hijos, como tantas mujeres que hoy están en mi voz. Es así. Bueno, Claudia, muchas gracias por estos Un placer. minutos, y en definitiva, bueno, quedan los contactos acá para que los establezcas también tú en la medida de tus necesidades y para que otra gente que esté en estas circunstancias se contacte contigo. Gracias. Muy amable. Vamos a seguir adelante aquí en Telebuendía, tenemos una breve pausa y se viene más información.